me perdí acá, no sé ni dónde estoy. Si bien, digamos, el efecto de, voy a dibujar de vuelta, el efecto de separación de capa límite, digamos, toda esta zona que se produce acá, una zona de torbellinos, hace reducir la presión. En definitiva, toda esta presión, lo que uno hace es una comparación entre la proyección de la presión en el plano horizontal, en la parte superior y la parte inferior, para de ahí obtener la fuerza resultante. La presión en la parte inferior, llamarle PI, versus la presión en la parte superior, PS, aplicada sobre el área proyectada, lo que me va a dar, en cada caso, va a ser fuerza superior, o sea, la fuerza que genera la presión en la parte superior. Esto va a ser presión S por el área superior, por el área proyectada. Y lo mismo voy a tener en la parte inferior. La fuerza inferior, en la parte inferior va a ser presión inferior por el área proyectada. A medida que yo voy inclinando cada vez más el ángulo de ataque, esta zona se me va achicando. Si bien las diferencias de presiones pueden ser grandes, pero la reducción de área también impacta. Y encima estoy generando mayor resistencia al avance. En algún momento la potencia del vehículo no alcanza a mantener la velocidad mínima que se necesita para mantener la fuerza de sustentación. Claro, ahí entendí. Perfecto, profe. Depende de cada perfil alar, eso ahí ya se me escapa un poco, pero claro, generalmente hay un ángulo de ataque máximo para donde se obtiene el nivel de sustentación adecuado para un perfil para cada perfil. Perfecto. Y esa fuerza de arrastre que tenés, cuando vos tenés así mucho ángulo de ataque, ¿tiene una componente tangencial que te influye? ¿Tangencial? O sea, tangencial al perfil alar. ¿O no? ¿O es siempre en la dirección del flujo? No, no importa. Yo ya entendí el concepto. La fuerza de arrastre sería, a ver, yo acá lo que hice fue dibujar un perfil asumiendo que, por ejemplo, el fluido circula de izquierda a derecha y suponete que el perfil está quieto. O al revés, puede ser relativo. El perfil se desplaza hacia allá y el flujo está quieto. Bueno, la fuerza de arrastre sería la que se opone al desplazamiento del perfil. Si el perfil se desplaza para allá, la fuerza de arrastre sería en este sentido. Y al revés, si el flujo se desplaza alrededor del perfil, la fuerza de arrastre sería en este sentido. Siempre se desplaza en sentido opuesto al desplazamiento, ya sea del flujo o del objeto. Listo. Perfecto. ¿Sí, claro ahí? Sí, muchas gracias. Bien, ¿el resto tiene alguna duda sobre lo que acabo de explicar? Yo tengo una duda, pero no de esto, sino está relacionado, pero no es sobre lo que acabas de explicar. Sobre otra cosa, ¿querés preguntarlo? Sí, hay un ejercicio, el del auto que tiene arriba una tabla. A ver, eso, recordame dónde estaba, si voy a ver. En comunidades está en el foro. En el foro 6. Para que lo encuentre. Comunidad, esto. ¿Andará esto? En el foro, pará. Ahí. ¿En dónde? Módulo 6, capa en los ejercicios. No. Un compañero lo compartió. En el foro, perdón. Sí. Estoy haciendo macana, pará. Uy, qué lío que armé. ¿Cómo era esto? Si no, yo lo tengo abierto, si lo presento. ¿Querés? Dale, que si querés compartirlo, dale, buenísimo. Podés ahí, a donde dice, en la parte inferior, presentar o para que salgo en la presentación. ¿Tu nombre es que por ahí? Lucía. Perfecto. A ver, no sé cómo tengo que hacer. Fíjate en la parte inferior derecha,
hay como un Ahí cuadradito está. con una flecha, y dice presentar o compartir. Ahí no sé si... Ahí está. Ahí, Bien. a ver, ¿El resto lo ve? O sea, ¿se estás ve esto? mostrando todo tu escritorio ahí, sí. ¿El No sé el resto si escritorio? lo puede ver. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, ahí está, digamos, Se ve. mostraste la página. Ah, ahí está. Muestra lo que vos estás viendo en tu computadora. Ok. Porque acá uso esta fórmula, esta fórmula de la fuerza de arrastre, que Sí, tiene el coeficiente de esto. Y coeficiente de arrastre. CD sí, sería coeficiente de drag. lo que yo no entiendo, en realidad el ejercicio lo entiendo, pero después, acá en el Excel, aparece esto acá, que esto también es fuerza de arrastre, estas dos. Claro, el drag sería la fuerza de arrastre, efectivamente. No el coeficiente, el valor de la Claro, fuerza de arrastre. pero no entiendo por qué acá en el ejercicio lo resuelve así si también está esta opción. O no entiendo la diferencia entre estas opciones y esto. Eh, O es lo mismo. Pará, porque ahora que me lo preguntás, para que me acuerde, porque qué era lo que hacía el ejercicio. Ahí está, si no. Aguardamos un segundito. Sí. No, a ver si lo veo bien. Ahora capaz que. Bajamos un bocachito porque esto está tardando en abrirse. A ver, mostrame la fórmula. Está. Sí, a ver, pará. Sí, quería ver. Resistencia. ¿Cuál era este de todo esto? ¿Cómo se llama el ejercicio? No me acuerdo. Este de 723. Tengo capa límite. Ah, acá está. No, a ver, está bien, eso es la fuerza. Y no me acuerdo qué era lo que resolvía, porque eso lo resuelve con una fórmula del libro. A ver. Claro, pero yo entiendo la resolución. Lo que no termino de entender es lo que está acá en la planilla Mirá, del para un Excel. segundito, volveme de vuelta al Sí, ejercicio ahí. Fíjate que ahí el CD, bueno, es ese valor 1,30 y pico, dividido la raíz cuadrada de Reynolds, ¿no? sí, Sí, ese valor que dice 2,55 por a 6 es la raíz cuadrada de Reynolds. sí. Y, a ver, Claro, y acá también está lo mismo. claro, y el 1,30 y pico, ¿qué es? 1,30 y pico debe ser, ay, ¿qué dice acá, Macana? Bueno, Todo esto es el coeficiente. está bien, es el coeficiente. ¿Dónde está lo que está mostrando? Pero a ver, ¿no es el X ese, no es la posición donde uno quiere medir? ¿O la longitud? Eh, no, el X creo que es el 2,44 o el 1,22. Sí, no me acuerdo, es una mierda, ¿no? Medio raro, eso debe ser. No, déjame que lo revise y después lo analizo, a ver qué era lo que hacía. Porque esto está sacado de. Bueno, mirá, a ver, al margen habría. Por eso, déjame que después lo analice, bueno, la verdad ni me acuerdo cómo lo resolvía. Pero concretamente lo que se hace ahí es. Usted tiene que calcular el arrastre que produce el fluido, ¿no? Sí, El arrastre que produce el fluido está vinculado con en este caso, como creo que debe ser un caso de flujo laminar, con el espesor de capa límite. claro. A mayor espesor de capa límite, mayor arrastre va a producir. Si estamos hablando de laminar, el turbulento era un poquito más complicado. En el caso este, claro, dependía de qué usáramos. Profe, el CDS tiene que ver con laminar y turbulento. El que Claro, está puesto ahí que dice que es 1,328 es el laminar, el que laminar, también claro. es a la vez Ah, dos veces el CF. el CF, claro, el coeficiente. Por eso te Claro, queda, eso es 1, todo ese número que está ahí dividido, lo que está abajo el número de Reynolds raíz para cuadrada de flujo Reynolds. externo. Sí. Claro.
Está bien. Y claro, por eso lo veía distinto, porque lo que vos me mostrabas recién de la tablita esta, de la tabla Excel, eso en realidad es para flujo turbulento. Es el Eh, análisis. ¿No es para laminar? Esto, dice que no. Porque es la deducción de Blasius esa. Claro, A pero ver, si fuese para turbulento, entonces queda distinta la fórmula. Esta fórmula para que estoy viendo queda otra cosa. Decime. distinta a esto. Que es distinta a esta que me está mostrando acá en la resolución. Claro, porque acá la mayor diferencia es que acá el reino está elevado a un séptimo y acá es la raíz. Y la verdad que no me acuerdo cómo era la resolución de eso. Me tendría que poner a verlo. Ahora lo reviso para no hacerlo perder tiempo. Lo reviso bien y. La idea no es. Pero si yo tengo que sacar la fuerza de arrastre, Mm. lo que no entiendo es qué debería hacer. ¿Debería ser la resolución esta del libro o debería guiarme por estas dos resoluciones que están acá en la planilla? No, por empezar, lo primero que tenés que hacer, más allá de la fórmula que sea, yo, la verdad de esa fórmula no me acuerdo la del libro. Ya te digo, déjame que después que la revise a ver qué era lo que hacía ahí y se los aclaro. Pero de todas maneras, primero lo que tenés que hacer es verificar en qué estado de flujo estás, en qué régimen estás. Sí, Laminar o turbulento. Según si es laminar o turbulento, es el tipo de ecuación que vas a usar. claro, Por eso, ese valor de Reynolds, que es por 10 a la 6, es más o menos, parecería sí, que es turbulento. claro. Debería ser un flujo turbulento, por eso, la verdad no me acuerdo. Tendría que fijarme ahí cuál es la ecuación o el parámetro que usa para calcular el CD cuando es flujo turbulento. Por ejemplo, a ver. La verdad que estoy viendo justo esto. Profe, yo lo tengo acá. Si Para quieres un saco una foto y auto, lo ¿lo tenés comparto. ahí? Dale, dale. Dale, buenísimo. Hacelo porque si no yo voy a renegar como un bestia. Innecesariamente. Y en función de eso vos calculás, o sea, en función del régimen que usás, calculás el coeficiente de arrastre. Y lo que está calculando ahí es qué resistencia le produce la tabla al auto, a esa velocidad. Claro, sí. Ahora, después había una pregunta, creo que era Rodrigo lo que había preguntado, o no sé, corríjanme, porque acá multiplica por 2. O sea, hace un cálculo del coeficiente de arrastre multiplicado por, bueno, un medio de ρ por la velocidad al cuadrado por el área. Y así gráficamente, si uno lo mira, parecería que la única área que influye es el área superior. Claro, No sé yo, es muy imaginativo, hay que ponerle mucha garra, pero claro, el autor del libro dice, bueno, sí, abajo también está libre, si eso está liberado, lo cual es relativo, porque está sujeto a algo que está tapado, alguna modificación en la geometría hay, pero bueno, asumiendo que la tabla en la parte inferior está libre, no tiene nada que trabe el flujo de aire, el paso de aire, abajo también está generando resistencia. Entonces lo claro. multiplica por 2 por eso, porque es de los dos lados, arriba y abajo. Sí, perdón, ¿vos ibas a compartir, Rodrigo? Sí, estoy pasando la foto a la compu. Dale. Dale, dale. Bueno, ay, dejo de compartir entonces. Dale, buenísimo. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Bueno, lo que me parece que ella hizo, la que hizo acá. Va, yo porque hice el laminar turbulento y fui. Bien. El CD que se calcula, yo me fijé en el libro, según cómo estaba, lo tenía que multiplicar. ¿Qué sé yo? Si es laminar, 2 veces el CF, que el CF para laminar es esto. Y para el turbulento, el CD es 7 sextos del CF del turbulento de acá, que te da Claro. esto acá. Para eso es lo que busqué por el libro. Después eso por ahí que ella dice también a mí me generó duda. Pero yo me guié con el libro con esta ecuación. ¿Lo de la planilla te generó dudas? Sí. O sea, me parece que en sí lo de la planilla creo que es laminar, porque hay uno que es parecido, que no sé, me parece que es 0,664, no sé si mostraste, Sí, es el que mismo. era,
que me parece que eran, no sé si lo habían explicado usted, profe, en una de las clases, que era para laminar, pero con dos métodos distintos. Sí, a ver, eso de la deducción es para laminar eso. Dije pavada en un momento porque me confundí. Pero el de Blasius y de von Karman son las deducciones de la capa límite o de los coeficientes de arrastre para laminar. Y es deducido porque justamente utiliza una función de gradiente de velocidades para deducirlo. O sea, asume que el gradiente es parabólico. Sí, parabólico, perdón. O sea, que lo que está en la planilla, o sea, sería solo para laminar. Solo para laminar, sí. Listo. Para turbulento habría que usar la formulita que planteaste ahí. Sí, esta que está acá. O sea, habría que no seguir ese modelo que está ahí, sino plantear esta fórmula que están acá. Claro, Cuando querés calcular la fuerza de arrastre, el CD, tenés que primero sacar el CF turbulento y después el CD turbulento y después le meter con la fórmula de arrastre. Tal cual, porque en realidad, claro, porque en realidad, a ver, cuando nosotros tenemos un flujo laminar, la resolución del gradiente de velocidades o del campo de velocidades es directa, quiero decir, tiene una resolución exacta, una solución exacta. Es decir, un campo de velocidades laminar es descriptible por medio de una fórmula, por medio de una función, no fórmula. Ahora, en el turbulento eso no es así. Por eso que veíamos, digamos, el problema del turbulento es que no es directamente descriptible cualquier punto del campo. ¿Por qué? Porque tenemos no necesariamente discontinuidades físicas, o sea, no es que hay huecos de vacío, sino que el campo de velocidades en algunos puntos del campo, perdón, le voy a compartir, ¿puede ser la pantalla? Sí, sí. Pantalla completa, a ver, para que confirmar ahora. A ver. Y voy a poner, permitir. Estaba acá para dibujar. Le decía, en el caso de una placa plana, ¿no? En el caso de un flujo laminar, ustedes tienen una distribución de velocidades que responde a una función determinada. Si fuese una placa plana, tiene una distribución de tipo parabólica. Si fuese un tubo también, es un paraboloide, un conducto de sección circular. La distribución de velocidades es de tipo paraboloide. O sea, y a partir de eso, de esa distribución de velocidad, ustedes pueden obtener el campo y el campo de presiones, y la resolución puede ser exacta. Pueden obtener una ecuación que le describe ese campo de velocidades. Ahora bien, en el caso de un flujo turbulento, ustedes tienen sectores donde pueden obtener con relativa aproximación el campo de velocidades, que puede ser en la zona donde la viscosidad tiene poca influencia, donde, por ejemplo, qué sé yo, en la suposición de la placa plana, alejado de la frontera, podríamos suponer que hay un campo de velocidades uniforme y no le erramos tanto. Ahora, en la zona afectada por la viscosidad, voy a tener posiblemente velocidades con una distribución determinada a cierta distancia de la placa, pero posiblemente en la placa tenga remolinos, vueltas, zonas donde el fluido sube, baja. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en esas zonas, la velocidad en cada punto es muy difícil de obtener, de resolver. El hecho de no poder obtener cómo se distribuyen las velocidades en cada punto me afecta en cómo calcular la resistencia, porque la resistencia que genera el campo de fluidos, acuérdense, el tau, la fuerza de corte, tenía que ver con la viscosidad y el gradiente de velocidades, o sea, cómo varía la velocidad respecto a una dirección, por ejemplo, el eje Y. Ay, qué feo que me sale, che. Respecto al eje Y. Si ustedes tienen una definición de esta función, como puede ser en el caso laminar, esto es directo, lo calculan. Y de ahí pueden sacar, por ejemplo, el coeficiente de drag. Ahora, si no lo pueden sacar, bueno, esto básicamente en muchos casos se obtiene de manera empírica.
Esto de acá, esto que ven acá, este chiquero, bueno, les va a dar una resistencia determinada. Empíricamente se han obtenido muchos coeficientes de drag para caso turbulento y de ahí deducen cuál es la fuerza de drag. ¿Y por qué le digo que es importante? Digamos, ¿por qué nos complica la vida, entre comillas, ¿no? El hecho de no poder obtener una función que me define este campo de velocidades? Bueno, porque justamente las partículas de fluido van a rozar, en un caso como este, cada partícula va a rozar con la que tiene abajo, con la que tiene al costado, con la que tiene atrás, adelante. En las tres dimensiones van a estar rozando. En cambio, en un caso bidimensional, laminar, cada partícula de fluido rozará con la que tiene abajo y con la que tiene arriba solamente. ¿Se entiende? Rozará me refiero a que va a haber fricción justamente por este freno que ocurre entre cada capa de fluido. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Bueno, por eso, después respecto a cuál es la ecuación, bueno, no me acuerdo, tendría que revisar. Eso estaba en el White. ¿Cuál era la ecuación de...? Déjenme ver, que me voy a fijar en el libro. ¿Eso qué módulo eran? ¿Se acuerdan? No, no era acá. White. El 6. El White. capítulo, no me acuerdo. Capítulo 6. No, sí, no ese. sé por el capítulo 6. Ah, por acá estaba. A ver. Creo que el capítulo 7, profe. Bien. Sí, capítulo 7, tal cual. ¿Alcanzan a ver lo que estoy mostrando? Sí. Bueno, esta era la definición, la resolución según Blasius. A ver, este planteo era, si hacíamos un análisis del flujo alrededor digamos, de la capa límite según un análisis integral, creo que es von Karman, que lo que hace es toma el volumen, el volumen de control que representa la capa límite. Eso le da un resultado. Y el otro, Blasius, lo que hacía era un análisis de tipo diferencial. Los dos llegan a valores más o menos parecidos, pero siempre y cuando hablemos de flujo laminar. Un poco más adelante acá estaba. Bueno, acá estaba el planteo, bueno, cuando es laminar o turbulento. Fíjense que el turbulento ya agrega un poco de complejidad a la ecuación. O sea, el tau de corte, en el caso, la resistencia al corte, en el caso laminar es lo que venimos viendo, es el coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidades. Y en el caso turbulento es lo mismo y a eso hay que sumarle o restarle, en realidad es indiferente porque esta resta reduce resistencia en el caso de que ahora les voy a decir qué es, estos dos términos de velocidad tengan el mismo signo y suma en el caso contrario. Estos términos, U' y B', son los términos de la velocidad. Esto es un caso bidimensional, pero aún siendo un caso bidimensional, con un flujo, entre comillas, paralelo a la placa, en un caso turbulento, yo, suponiendo que en el caso laminar yo solamente tengo la velocidad U, en el caso turbulento puedo tener velocidades verticales, puedo tener componentes en I. Y esas componentes en I, lo que tengo en cuenta es básicamente el término. ¿Dónde estaba esto? Ya me perdí. Acá. Lo que tengo en cuenta son los términos transitorios, los términos que cambian en función del tiempo. O sea, todos esos términos punzantes.
A ver, no les pido que se acuerden de memoria de esto. Yo lo que les quiero decir es que en el caso de un flujo turbulento, el cálculo de la resistencia se complica un poco más porque en un caso turbulento, por más que la entrega de caudal o que el caudal ingresante sea siempre el mismo, que estemos entre comillas en un régimen permanente, el régimen, el flujo turbulento es impermanente, es variable en el tiempo. Es decir, si alrededor de esa placa pasa la misma cantidad de fluido por unidad de tiempo a lo largo de un determinado periodo de tiempo, o sea, siempre pasa lo mismo, en las zonas donde hay turbulencias, el campo de velocidades va a variar instante a instante. En promedio tendrá un valor que coincide con el valor promedio del caudal, pero es variable en el tiempo. Y bueno, claro, entonces, bueno, esta es la ecuación de Blasio y había que ver, no me acuerdo acá. Acá estaban las ecuaciones que les definían los coeficientes de drag para cada caso. Bueno, en el caso de una placa plana, este valor es. Lo que vos estás viendo es el coeficiente de drag para un plato plano, por una placa plana, que sería el equivalente a lo de la tabla, es 1,328 sobre la raíz cuadrada de Reynolds. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien, entonces, a ver, ¿qué ocurre en todo esto? Y es un detalle que yo no sé si se lo comenté, posiblemente se me pasó por alto. Cuando nosotros tenemos flujos laminares ordenados que responden a una determinada función, o sea que yo lo puedo representar con una determinada función matemática, puedo obtener de ahí las fuerzas sin mucho problema. Ahora, el problema es cuando el flujo, el régimen de flujo es turbulento, es caótico si se quiere, no puedo tan simplemente obtener la distribución de velocidades. Y tampoco, por lo tanto, tampoco puedo tan fácilmente obtener las fuerzas de resistencia. Entonces, ¿qué voy a tener? Que para cada tipo de geometría voy a necesitar una forma de calcular que en general se utiliza a través de los coeficientes de drag. Esos coeficientes de drag, ¿qué hago? Me sirven para vincular la fuerza con... ¿A dónde estaba? El coeficiente de drag básicamente lo que hace es me vincula las velocidades con las características geométricas y un factor que está vinculado con la característica geométrica del objeto. No va a ser el mismo coeficiente de drag para una placa plana que para un perfil alar. De hecho, si ustedes buscan, creo que acá en el libro también está eso, si ustedes buscan los coeficientes de drag para perfiles alares, van a tener distintos coeficientes de drag para distintas geometrías. Hay unos perfiles, una lista de perfiles que se llama perfiles NACA, que son como un estándar de perfiles alares, que cada perfil tiene su coeficiente de drag para distinta geometría, ¿no? Pero lo que les tiene que quedar de esto, a mí no me interesa que ustedes se memoricen cómo obtener este coeficiente de drag, esto sería un delirio si les pido algo así, es básicamente que, a ver, cada coeficiente de drag se podrá calcular según el caso, ¿no? Pero con ese coeficiente de drag ustedes lo que hacen es calcular la fuerza. Estoy buscando la ecuación para mostrarle cómo calculan la fuerza. ¿Dónde estaba esto? Alguno que me ayude, che. Bueno, acá calcula la coeficiente de drag. Ahí arriba, ¿no está? En el Acá. ejemplo, me parece. En el ejemplo que vos pusiste. No, en el que está ahí en el libro. Un poquito más abajo me parece que está la fórmula.
Puede ser, sí. Ahí. Ahí la D es. Acá no la veía, está bien, perfecto. Sí, fíjate, acá la fórmula cuál es. Básicamente el coeficiente de drag por... ¿Qué es este término? No sé si lo alcanzan a ver todos. Fíjense. Esto no tiene mucha vuelta. Coeficiente de drag por 1/2 de ρ b cuadrado o u cuadrado. ¿Qué es 1/2 de ρ b cuadrado? La energía cinética. La energía cinética del flujo. Que, por ejemplo, en el caso de un objeto inmerso en un campo de fluido, el U es la velocidad del flujo libre, no es la velocidad puntual que tenemos en un determinado punto de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente por efecto del rozamiento, yo no tengo en claro cuál es tendré una distribución de velocidades. La velocidad que utilizo para calcular la resistencia es la velocidad global, entre comillas, es la velocidad del flujo libre, que es una velocidad que me sirve de referencia. Entonces es coeficiente de drag por energía cinética del flujo por área sometida a la resistencia. En este caso me imagino que dice V por L debe ser, lo voy a dibujar acá, borrar todo. Supónganse que esto es, a ver, ¿qué será esto? Si es una placa, si yo lo proyecto abajo, tiene un ancho determinado y una longitud, o sea, tiene un ancho B y una longitud L, parecido al ejemplo de la tabla sobre el auto, y tengo un fluido que circula alrededor de la tabla, tendré una velocidad U de flujo libre, alejada. Esta velocidad está bastante alejada de la tabla, como para que a esta altura ya, si yo trazo en un determinado punto, trazo un perfil de velocidades, a esa altura todas las velocidades son más o menos la misma. Todas las velocidades a cualquier altura, alejada de la zona de la placa, voy a ver que todas tienen más o menos el mismo valor. ¿Y cuál va a ser mi límite? Bueno, acuérdense que la capa límite estaba vinculada, voy a borrar esto, la capa límite llegaba o tenía como frontera el punto en el cual se alcanzaba una velocidad U común, U local, que sea más o menos, casi, aproximadamente, el 99% de la velocidad de flujo libre. Esta. Alejado, donde no tengo incidencia de la frontera, tengo la velocidad, digamos, uniforme, U genérica. Entonces, esa fuerza de drag, que acá llama con D, va a ser un coeficiente de drag un CD por 1/2 de ρ U cuadrado por el área sometida a la resistencia, que en este caso es toda esta área. L por B. ¿Qué pasa? El ejemplito del auto, ahí veíamos que estaba el portatuto y el autito abajo. Bueno, esta campana horrible sería el autito. En realidad, el portatuto confundía. Yo tengo, bueno, me quedó muy chiquito, pero tengo también incidencia del campo de fluidos en la parte inferior. Por lo tanto, es de los dos lados. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Bueno, este dibujo que es digno de un... Profe, o sea que la fórmula para el CD va variando si varía la geometría. Sí, tal cual. ¿Eso hay una tabla ahí en el libro para ver cuál Lo que vamos a pasa hacer? es O si que hacemos lo el que vemos- ejercicio es una No, placa plana. si yo le tiro algo más estrafalario, les voy a decir, no es el objetivo de complicarles la vida.
Fíjense que esto que desarrolla acá es para una placa plana. No es un genérico para todas las geometrías. ¿Por qué trabajamos sobre una placa plana? Bueno, justamente hay una simplicidad geométrica en todo eso y es relativamente fácil de ver el cambio de régimen cuando se produce de laminar a turbulento y ver qué ocurre con todo el campo de fluidos. Pero bueno, este es un caso para una placa plana. Entre otras cosas, ahí radica la complejidad de la mecánica de los fluidos. Es relativamente alegre para cuando trabajamos con flujos laminares, lo que los libros llaman, no sé, flujos bellos o algo así, o hermosos, todos términos medio estrafalarios. Claro, es bello, es hermoso porque es reproducible por una función. Cuando el flujo es turbulento, y cuanto más turbulento, o sea, cuanto más caótico es, menos representable por una ecuación es. No es que no hay solución en la vida, decimos, perdón, sí. Sí, porque en el ejercicio, el 732, que hace circular un fluido sobre un prisma, sí. Y dice que el flujo es turbulento. Sí. Y ahí usa la ecuación que te había mostrado antes, que era la de 0,031. Hay una tabla para... O sea, esa ecuación se deduce. Sí, pero hay una tabla para cuerpos romos que da los CD para determinados regímenes. Acá está. Yo no hablé sobre cuerpos, le llaman bluff bodies. No hablamos sobre eso. Pero bueno, fíjate, según la geometría tenemos distintos coeficientes de arrastre. Por acá está. Fíjate, según estemos hablando de distintos tipos de cuerpo y distintas relaciones de geometría, es decir, para cilindros tenemos una curva, para cilindros de sección circular, para cilindros de sección rectangular otra curva, y cada coeficiente de arrastre, estos CD, lo que tendría su correlato o su equivalencia en lo que estamos usando ahora, que sería el factor F de fricción. Este coeficiente de arrastre varía en función del número de Reynolds. ¿Lo ven a eso? Supongo que lo ven, no sé. Sí. Es decir, de vuelta, cada geometría tendrá su comportamiento, su curva de coeficiente de arrastre. No hay una ecuación genérica para todos los coeficientes de arrastre. Y eso justamente está vinculado con la complejidad de los flujos. De vuelta, si observamos el flujo alrededor de este cuerpo que parecería ser una esfera, vemos que para flujos laminares, o sea, para flujos ordenados, el campo de fluido relativamente sigue la curvatura del cuerpo y aún trabajando con flujos laminares pueden ocurrir desprendimientos en la parte exterior, en la parte trasera. Cuanto más suave, cuanto menor sea la velocidad, cuanto menor sea el número de Reynolds, más, digamos, con mayor facilidad el campo de fluidos va a seguir la curvatura de la geometría por la que circula o, digamos, o por la que el cuerpo circula, por el campo de fluidos. Ahora, a medida que Reynolds aumenta, hay un momento en el cual ya no hay un acoplamiento, si se quiere, entre la geometría y el campo de flujo. O sea, en algún momento el campo de flujo empieza a tener una geometría que no coincide con la geometría del objeto. Es decir, describe una geometría, genera una distribución que no es coincidente con la geometría del objeto. Y a mayor Reynolds, menos coincide. Esa falta de coincidencia lo que hace es generar disipación, porque digamos, es fluido que está rozando contra sí mismo. Aparte de estar rozando contra la geometría, roza contra las partículas fluidas rozan contra sí mismo y de manera caótica. Por eso, no es el objetivo de este curso entrar en semejante nivel de profundidad, pero
entiendan que no vamos a tener el mismo comportamiento en todas las geometrías. Todas van a tener respuestas similares, es decir, a medida que aumenta el número de Reynolds, a medida que, acuérdense, ¿qué era el número de Reynolds? ¿Qué comparaba? Fuerzas inerciales sobre, alguno que me ayude, fuerzas Viscosas. inerciales sobre fuerzas viscosas. Bueno, en definitiva, a medida que el efecto inercial, las fuerzas inerciales, pesan más que las viscosas, la distribución de velocidades es más difícil de definir, es más caótica. Es decir, las fuerzas viscosas, ¿qué van a hacer? Van a tender a acomodar el campo de fluido. Las fuerzas inerciales van a tender a descalabrar el campo de fluido. Al aumentar la inercia del fluido, es más difícil que siga el caminito que propone la geometría. Entonces, digamos, no es que al aumentar las fuerzas inerciales se reduce la resistencia. No, el efecto de ese caos en la distribución de velocidades genera rozamiento. ¿Por qué? Porque cada partícula de fluido ahí, como les decía, va a rozar contra muchas más partículas de fluido y de manera más caótica, porque se acelerará y se frenará, y eso generará mayor disipación que cuando tenemos un flujo ordenado. ¿Respondí a la pregunta? Sí, sí. Bien. Profe, lo mismo pasa con el CF, que es el coeficiente local de fricción, o sea, varía también según la geometría. Vamos a tener una fórmula distinta. El CF, claro. Sí, yo creo que el CF lo usaba para el caso de las placas planas, ¿no? Recuérdenme un poquito. Sí, porque también dice que no sé si es placa plana, pero dice que el CD igual a 2 veces el CF para el laminar. Claro, ahí me mataron con la definición. El CD, el coeficiente de drag, claro, porque el coeficiente de fricción es un coeficiente vinculado con la superficie. Si nosotros queremos, en el caso de la placa plana, el CF coincidiría con el coeficiente con la superficie a la que estamos analizando. Sí, a ver, la verdad que ahí no me acuerdo qué representaba. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, yo entiendo como que el CF es porque no hay variación de presión, entonces no aparece arrastre por una variación de presión en la placa. Ah, claro. En el CD, además, hay una diferencia de presión entre la parte frontal y la trasera. Es decir, claro, y eso tiene que ver con lo del... a ver, en el CF, como en el caso de la placa, lo que tenemos es más que nada una resistencia tangencial. Está vinculada con el efecto que produce la capa límite. Supongamos que el flujo se mueve en este sentido, la placa está fija. Voy a borrar, no hay que ir. Bueno, vamos. Sí, pero lo que me refiero, profe, es el mismo razonamiento que el CD, o sea, el CF también varía según la geometría. Claro, sí, el CF varía según la geometría, sí. Sí. Lo que pasa es que el CF se usa cuando hay placas planas, ahí tiene más sentido. Porque cuando estamos analizando un objeto muy finito, donde no hay prácticamente efecto del drag. ¿Cuál es el drag? Bueno, si tenemos un objeto muy finito, la presión en la parte frontal va a ser muy similar a la parte trasera. A cierta distancia, esta presión en la parte frontal va a ser parecida a la presión en la parte posterior, llamémosle. Ahora, en el caso de, por ejemplo, un cilindro, bueno, o esta cosa que parece un cilindro, el flujo que lo circunda, más allá de que es laminar o turbulento, genera una diferencia de presión. La presión en la parte frontal va a ser mayor que la parte posterior. ¿Se ve? A medida que acá hay desprendimiento de capa límite, que hay cierta turbulencia, esto hace que la presión sea inferior.
Entonces eso genera un delta P entre la parte frontal y la parte posterior. En el caso de una placa muy finita, esto es despreciable. Lo más importante es el efecto de rozamiento tangencial que se produce, tangencial quiero decir paralelo, que se produce por el efecto netamente viscoso. O sea que en el de arriba entra en juego el CF y el de abajo el CD. Claro. El CF tiene... A ver, ustedes pueden... ¿Qué quiere decir? El CD es prácticamente lo mismo que el CF. Acá ya no, porque acá el CD también tendrá que ver con la diferencia de... O sea, habrá un efecto vinculado con el rozamiento viscoso y un efecto vinculado con la diferencia de presión entre la parte frontal y la trasera. ¿Se entiende? Aguárdame un segundo. Bueno. A ver, ¿en qué estábamos? Sí, ¿de qué estábamos hablando? Del CFCD, me perdí. Sí, profe, eso. Bien, sí. ¿Qué otra... o quieren seguir hablando de esto? ¿Tienen alguna otra duda? Yo por lo menos no tengo más dudas. ¿Les parece que arranquemos, veamos un poco de flujo en cañerías, de instalaciones y después, bueno, si les parece, mi idea es, bueno, el lunes es feriado, el martes si quieren a media mañana, la mayoría me ha dicho que a la mañana no tiene problemas, ¿no? Y el martes a la tarde tenemos una clase de dinámica, a la tarde. Está bien. Sí, no, y yo a la tarde también estoy complicado. Veo si lo puedo hacer mañana, el martes tipo 9 de la mañana, una cosa así. Hacemos una consulta para el examen. Bueno, dale, profe. Después le armo la reunión, pero en principio sería así, tipo 9 de la mañana, y nos juntamos y hacemos la charla, y bueno, ahí junten más dudas. Como le digo siempre, me evitan el sufrimiento innecesario a veces si me hacen una lista de preguntas previas y me preparo un poco. Pero bueno, también es interesante que ir charlando sobre lo que vaya surgiendo. Espera, me perdí acá. ¿Qué estábamos hablando? Bueno, y seguimos con con lo de flujo en cañerías. Yo le llamo flujo en cañerías, serían instalaciones hidráulicas. Habíamos quedado por acá la vez pasada. ¿Pueden ver ustedes la pantalla? Sí, sí. Me parece que se me tildó la máquina, me parece. Está ahí al borde de fallecer. A ver, voy a abrir entonces. ¿Dónde era que estaba esto? Para. El viernes habíamos quedado en medio de una explicación de un problemita que en las caídas de presión locales, que me acuerdo que tenía un tanque, una reducción y una válvula. Sí. Sí. Algo que yo lo pasé medio rápido, pero ¿a ustedes les quedó claro el efecto de resistencia que se producen en los accesorios?
en cada uno de los dispositivos locales que llamamos pérdidas locales? Bien, ¿qué pasa? No, pero sí que hay pérdida de presión. Bien, o sea, a ver, si ustedes lo quieren leer, esto está bastante interesante en el capítulo 6 del White. Bastante fácil de entender, creo. Pero concretamente, describir el campo de fluidos dentro de un accesorio a veces no es tan trivial, no es tan fácil. Por ejemplo, voy a tratar de dibujar algo parecido a esto. Aguárdeme un segundo. Se me cerró, claro, qué joda. Con razón no. La opción de dibujar la pierdo. Supónganse lo que se ve por ahí, que es, a ver, bueno, esa válvula que tiene un vástago, que es básicamente un conducto. La válvula es concretamente un vástago que sube o baja, muy parecido a la canilla que tienen, que pueden tener, digamos, en cualquier canilla, cualquier válvula de canilla. ¿Qué pasa con el campo de fluido? Bueno, en la zona cercana, el flujo, supongamos que viene con esta dirección. ¡Ay, qué boludo! Perdón, perdón por la expresión. Les decía, flujo viene con esta dirección. ¿Qué pasa? El campo de flujo en la zona cercana a la válvula va a cambiar de dirección. Algo parecido a lo que veníamos charlando, cuando el flujo sea laminar, o sea, cuando el régimen de velocidad hacia abajo, en definitiva, con el Reynolds hacia abajo, el campo de fluido se va a adaptar a la geometría que propone la aparición del vástago, no del vástago, del compartimiento de la válvula que genera esa reducción de sección. Ahora, cuando la velocidad aumenta, en definitiva, cuando Reynolds es más elevado, lo que voy a tener es que va a haber un achicamiento en la zona de entrada y posiblemente en la zona posterior voy a tener lo que se conoce como recirculación. Es decir, voy a tener un flujo caótico que va a tardar una cierta distancia en volver a ordenarse, ¿no? Toda esta zona caótica, inclusive esta reducción de paso, genera resistencia, genera un H de fricción. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que estaban los H's vinculados con la resistencia que se produce a lo largo de todo el fluido, de toda una conducción, o sea, un HL, que es básicamente el efecto que se produce por rozamiento con las paredes y entre las mismas partículas de fluido. El efecto propio de la capa límite, supongamos que lo dibujo con esta distribución de velocidades, este gradiente de velocidades genera una resistencia. Esa resistencia aplicada a lo largo de toda la conducción genera una pérdida. ¿Y a qué equivalía este HL? ¿Se acuerdan los términos de esa pérdida de carga? ¿Una longitud? Sí. Claro, tendría que ver con la longitud de la cañería, con el L, era inversamente proporcional al diámetro de la cañería, a esta dimensión, diámetro o, si fuese una geometría no circular, al radio hidráulico, D, no P. Bueno, esto, así, D. Era proporcional a velocidad al cuadrado sobre 2G, recordemos que estamos hablando en términos de carga, de alturas, por eso no tenemos, lo hemos dividido por la densidad. O sea, proporcional al término de energía cinética. ¿Y qué más? Y un coeficiente. Y un coeficiente, un F. ¿Cómo? Perdón. Sí, era F. El F. El F es el equivalente similar a lo que nosotros conocemos como CF, es decir, un coeficiente de pérdida de resistencia, un coeficiente dimensional. Digo, no es exactamente igual, pero es similar. Bueno, entonces, tenemos que las pérdidas de carga que se producen a lo largo de una conducción son proporcionales a un coeficiente. Ese coeficiente
Ese SF es una función de Reynolds y de qué más. Y de las características de la cañería, las características superficiales de la cañería, de la rugosidad relativa. Es decir, la resistencia tendrá que ver con el Reynolds, o sea, con el régimen de flujo, y con la característica superficial de la cañería. Y, en definitiva, la resistencia aumentará cuando aumente el factor de fricción, perdón, cuando aumente, quiero decir, la longitud, más largo, más pérdida tendré. Tendré más pérdida cuanto más chico sea el diámetro para el mismo régimen. Y, por supuesto, el diámetro impacta doblemente. Al estar dividiendo, si se reduce el diámetro, aumenta todo esto. Y, además, para un mismo caudal, la velocidad va a crecer de manera cuadrática. ¿Hasta ahí lo ven? Sí, sí. Ahora bien, en el caso del factor de fricción, mejor dicho, el factor de fricción, la pérdida de carga en un objeto determinado, en una válvula, por ejemplo, esa pérdida se produce en una zona relativamente pequeña y tiene que ver con las características, primero, de la válvula, o sea, del accesorio. Es decir, si volvemos al gráfico, cada válvula que ven acá tendrá su propia característica de resistencia. Y esa característica tendrá que ver con la geometría propiamente dicha de la válvula y con el grado de apertura o cierre que tenga la válvula. Por ejemplo, acá hay una tabla, creo que esto es medio viejo, pero una tabla donde, supongo que estos son diámetros en pulgadas, estimo, en caso de que sea roscado o acoplado, y acá hay distintas válvulas, válvula globo, válvula compuerta, de retención o ángulo, que son estas cuatro que vemos acá. Esta sería una válvula compuerta, esta sería una válvula globo, una esférica, esta sería una válvula que le llaman antirretorno, y esta le llaman es una válvula de disco. Esto es un disco que va girando y va cerrando cada vez más. Bueno, cada una de ellas tendrá su coeficiente K, ahora voy a decirles qué es, en función del diámetro que tenga la válvula. Fíjense que acá la cosa se complica un poco más, se complica. Es diferente al enfoque que teníamos con el caso de los coeficientes de drag. Acá tenemos un factor, un K, un coeficiente, que dependerá de la característica del objeto, del accesorio, y en este caso, en el caso de las válvulas, de qué grado de apertura tenga ese objeto. Fíjense que el K, no sé si ven si lo ven por acá, a ver si estaba la ecuación un poquito más abajo. Aguárdenme un segundo. Acá está, ¿lo ven a esto? El K, en definitiva, el K se define como la pérdida de carga que produce el objeto dividido el término dinámico. El término, perdón, cinético. B cuadrado sobre 2G. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Y por eso en general, por eso para una geometría dada, generalmente se toma fijo ese valor. Salvo en el caso, como decía, de una válvula que dependerá del grado de apertura. Pero, por ejemplo, para el caso de codos, o sea, cambios de dirección, voy a ver acá, había una geometría, cambio de dirección, ensanchaduras, contracciones, esos valores son fijos para una geometría dada. Es decir, si ustedes tienen una relación de diámetro de entrada versus diámetro de salida determinada, tienen un valor de coeficiente de K. No depende del régimen de flujo. Es fijo para ese objeto, para esa geometría. ¿Se entiende? Acá, o sea, acá tienen distintas geometrías. Por ejemplo, tienen entradas, reducciones, y según cómo esa reducción tenga bordes redondeados o bordes mochos, cortados, esa relación
generará un tipo de curva. Pero ¿qué pasa? Para una geometría, una relación determinada, una relación de diámetros, o de radios, mejor dicho, dada, tendré un coeficiente. Lo mismo para los codos. Ahora voy a hablar justamente de los cambios de dirección. En cambio, en el caso de las válvulas, la válvula tendrá distintos coeficientes en función del grado de apertura que tenga la válvula. Díganme si tienen dudas o si los confundo. Bien. Otro caso es el de los... ¿Puedo seguir? Sí, sí. Decía, Sí, sí. otro caso es el de los cambios de dirección, codos, que se le llama. Hay distintas geometrías, codos, ahora le voy a dejar esto, pero codos a 180 grados, que sería un cambio de sentido. O sea, viene en un sentido, gira a 180 grados y vuelve. Codo a 90 grados, un cambio de eje, y a 45. Por supuesto, hay, digamos, comercialmente son los más usados, pero puede haber codos a 30 grados, hay otras opciones. Pero básicamente, lo importante de ver en el codo es que el codo genera una resistencia por este efecto de cambio de cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan lo que veíamos en balances integrales? O sea, el hecho de cambiar la dirección de desplazamiento del flujo, genera una fuerza. Y adicionalmente genera una, bueno, y digamos, indirectamente, eso lo que produce es un problema de flujos secundarios. El campo de flujo, si bien puede tener, voy a dibujarlo en la hoja en blanco que tengo. Vamos a dibujar de vuelta el codo este. El campo de flujo, les decía, si bien puede tener una distribución ordenada en la entrada, en la parte inferior, o sea, podría tener inclusive un perfil de tipo parabólico en la entrada, cuando ingresa en el codo, en algún punto va a generar algún desprendimiento, generalmente en la parte interna del codo se genera un desprendimiento de la capa límite. Y ese desprendimiento, si lo vemos tridimensionalmente, lo que genera, a partir de cierta altura, a cierta posición en el codo, generará flujos secundarios. O sea, nosotros vamos a ver, si cortamos en un plano, vamos a ver una zona de desprendimiento, generalmente en la parte interna, les decía, y depende del régimen de flujo, el desprendimiento puede ser mayor o menor, con lo cual generará una contracción de la vena, una contracción de la zona de flujo, y una zona de flujo muerto donde haya, o recirculante, donde haya desprendimiento. Y adicionalmente, si lo vemos en el espacio, en un plano normal, lo que vamos a ver es que se generarán flujos secundarios, o sea, flujos con una dirección normal a la dirección de paso del perfil de flujo. Todo eso lo que agrega básicamente es rozamiento. Y, claro, ¿qué pasa? Cuanto más brusco sea el cambio de dirección, mayor desprendimiento generará en la parte interna. Entonces, si nosotros nos vamos a esta curva, lo que vamos a ver es que, bueno, acá lo que dice es el radio de curvatura versus el diámetro. ¿Cuánto? A ver si se entiende esto. Sí, Profe, eso significa que mientras menor sea el ángulo del codo, menor esfuerzo. Claro, o sea, cuanto menor, por ejemplo, en caso de un codo a 45. Pues yo lo pienso, si es 180 es como que choque contra una pared. Es que estaría ocurriendo eso, porque a 180 grados venimos así y cambiamos en la dirección opuesta. Lo que hay es fíjense que lo que hay es un cambio total de dirección. Va a ocurrir una zona de desprendimiento muy grande, la parte inferior. Cuanto más suave es el cambio de dirección, menor desprendimiento de capa límite habrá. Esto es equivalente al caso de la esfera.
acuérdense que la esfera o el cilindro, cuanto más, al revés, digamos, en el cilindro, cuanto mayor velocidad, la zona de desprendimiento se empieza a correr hacia atrás. Si yo en vez de un cilindro lo que tengo es algo más estirado, el desprendimiento tarda más tiempo en aparecer sobre la geometría. Necesito mayor número de Reynolds. En una esfera, a poco Reynolds, a un Reynolds muy bajo, ya voy a tener desprendimiento alrededor de la superficie. Entonces, en el caso de un codo pasa lo mismo. Un codo, cuanto más suave sea el codo, cuanto menor, a ver cómo sería la relación. Cuanto mayor es R grande versus R chica, creo que es así, ¿no? O sea, cuando el radio de curvatura sea lo más grande posible, la incidencia es menor me parece que es eso lo que dice, o es al revés. No, al revés sería, bueno. O sea, para mayores radios de curvatura respecto del diámetro de paso, tendré mayores coeficientes K. Este es el chiste. ¿Qué pasa? El coeficiente K, cuanto más alto sea, ¿qué implica? Que mayor incidencia tendrá el efecto, el término cinemático, el B cuadrado sobre 2G. En los accesorios como los codos, creo que el valor máximo que puede alcanzar es el valor de 1. Es decir, que toda la pérdida que se produzca coincida con el término dinámico. En el caso de las válvulas, los factores de fricción pueden ser inclusive mayores a 1. Los K, el coeficiente de pérdida de carga puede ser inclusive, decía, mayor a 1. Bien. ¿Hasta ahí más o menos me siguieron? Sí, profe. Sí, sí. profe. Vamos a retomar, yo les había empezado, digamos, quería que quede eso claro porque es importante que después, por supuesto, ustedes lean todo ese capítulo 6, el 6-9, que explica en detalle cada caso, cada dispositivo, pero es importante que entiendan que el efecto que produce cada uno de estos dispositivos. A ver, ¿por qué se le llama local? Bueno, porque en general la pérdida es muy grande en zonas pequeñas en relación a toda la cañería. Volvamos yo les había planteado un ejemplo de una cañería, lo voy a retomar. Una cañería que, por ejemplo, puede tener una cierta longitud, yo lo voy a dibujar con líneas. O sea, esto, por ejemplo, puede partir de un lugar donde toma un líquido a cierto nivel, punto A. Supongamos que tenemos toda una cañería con un diámetro determinado, un diámetro 1. Después, en algún punto, se produce una reducción. ¡Ay, qué horrible esto! La flechita esta implica una reducción, es decir, yo vengo con un caño de un diámetro determinado y coloco una reducción y paso a otro diámetro menor. O sea, diámetro 2 y abajo le voy a escribir diámetro 1 mayor que diámetro 2. Ay, ay, ay. Y después suponga que tenemos, qué sé yo, alguna válvula semiabierta. Y eso, por ejemplo, descarga en un tanque. Bueno, yo quiero que ustedes me cuenten cómo van a ser las líneas de energía acá. ¿Se acuerdan qué es una línea de energía? ¿Qué tiene que ver con Bernoulli? Tiene que ver con Bernoulli, sí. Tal cual. Era la energía entre un punto y un punto. La energía, claro, ¿qué hacemos con Bernoulli? Nosotros hacemos un balance o una comparación entre dos puntos.
Supongamos, yo parto de este punto, ¿no? De este punto 1, y lo comparo con lo que pasa en un punto que está por acá, 2. Entonces, si yo aplico Bernoulli entre esos dos puntos, digo que la energía en 1 va a ser la energía en 2 más todas las pérdidas que tenga entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Yo lo llamo como H's para mantener esta notación de alturas. Y estas H's, ¿qué tendrán? Entre 1 y 2. Allá. Nada más lo del caño, porque no tenés Tendrán, ningún dispositivo. claro, un H vinculado con el caño, L para el diámetro 1, o sea, la pérdida vinculada con el diámetro, con este caño, más la sumatoria de todos los H sub I. O sea, de todos los accesorios que hay en el camino. Y supónganse que, bueno, vamos a extenderlo un poco más a esto. En vez de tomar el punto 2 acá, tomo el punto 2 por acá. O acá. Este va a ser mi punto 2. Entonces, yo tendré, en realidad, ahí, tendré la sumatoria de los HL, ¡ay, qué horror! ¡Qué porquería esto! De los HL, más la sumatoria de los HI. ¿Por qué hice eso? ¿O qué quise decir con eso? ¿Qué son los HL? Tramo de caño. Los tramos de caño. Bien. Lo que estamos ahora analizando es un flujo en serie. ¿Por qué? Porque yo voy a tener entre este punto, y llamémosle a este punto, el punto, qué sé yo, 2', entre 1 y 2', voy a tener un diámetro determinado. Por lo tanto... Profe, perdón, una consulta. Si sí. yo hubiera empezado desde arriba del tanque. Sí. Podría haber empezado. ¿Cambia el HL cuando baja? Sí. ¿O se calcula igual el HL por estar en vertical? No. A ver, yo no partí de este punto, pero si yo parto de un punto dentro del tanque, voy a tener toda una disipación energética en este camino. Tendré un codo, una disipación puntual, una pérdida localizada. Tendré todo este caño que genera disipación hasta este punto. Entonces, tendría que tener en cuenta también la pérdida en todo este camino. Lo hice así para simplificar el dibujo, pero no... A ver, para simplificarles a ustedes, para no complicarnos, después lo podemos tener en cuenta eso. Podemos hacer así. Piensen en esto no como un tanque en altura, sino como un recipiente sometido a presión. Bueno, esta porquería que acabo de dibujar es algo sometido a presión. ¿Se acuerdan del módulo 1, la parte estática? Un fluido, digamos, acá tienen una fuente, un tanque grande que entra líquido y que lo meten a presión, a una determinada presión por arriba de la presión manométrica, o sea, una presión 1 mayor que la presión atmosférica. Si es así, esto lo podría reemplazar, lo puedo borrar y transformar en una columna de líquido, en el equivalente a una columna de líquido. ¿Cuánto es esa columna de líquido? Esta columna va a ser, Z, digamos, va a ser la presión en 1, la presión manométrica relativa, es decir, la presión absoluta en 1, absoluta en el punto 1, menos la presión atmosférica, sobre ¿qué? G. Peso específico. Esto me da la carga que tiene el fluido en ese punto.
Entonces yo parto de un punto con una determinada carga de energía, E1, en energía en 1. Y voy a llegar al punto 2 que está acá, con otra energía. Supónganse que este punto 2 directamente la descarga en un tanque, y esto está a presión atmosférica. ¿Qué energía puedo considerar en ese caso? Estamos trabajando con presiones relativas. Entonces, esta presión, si trabajo con presiones relativas, la puedo considerar como nula, cero. Entonces podría pensar que la energía en el punto 2, dentro del tanque, es nula. Entonces, de 1 a 2, o sea, descarga en un tanque, en una pileta. Después de un rato, las partículas de agua que salieron de la boca de salida del caño, una vez que se acomodan en la pileta, pierden toda la energía y quedan frenaditas. Ahí, al estar frenaditas, la energía que tienen en ese lugar es nulo. La energía que tenían en 1, la perdieron en todo este camino. De acá hasta acá. ¿Cómo? Y la pierden a lo largo de la cañería, pérdida longitudinal, y la pierden también con pérdidas localizadas, válvulas, codos, reducciones. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. La idea de sacar ese tanque es para no complicarle la vida en este caso. Yo arranco con una geometría fácil, un caño horizontal, para poder dibujar más fácil las líneas de energía. Aguárdenme, voy a borrar algunas de estas cosas, porque si no se van para ajustar. Vamos a sacar todo esto. Bien. Entonces, yo digo, bueno, voy a cambiar de color. Yo digo, la energía en 1, supónganse que era parte de un tanque en reposo, coincide con el nivel que tenía en ese tanque, que es Z1. Supónganse que lo grafico por acá, Z1. Bueno, esto, háganse la idea de que es horizontal. Z1 coincide con la energía total en 1. Bien, ingresa al caño y ya dentro del caño, ¿qué términos tendrá? O sea, si yo describo los términos que tiene la energía en 1, antes y después. Dentro del tanque, ¿qué energía tenía? Si escribo los términos de la ecuación de Bernoulli, acuérdense que tienen presión sobre gamma más B cuadrado, B cuadrado acá. B cuadrado sobre 2G y término de energía geodésica, Z. En el caso del fluido dentro del tanque, un tanque grande a presión, podríamos pensar que velocidad es prácticamente nula, con lo cual tienen todo este término. Si el tanque, por ejemplo, está a nivel a ras de piso, este nivel es 0, y tienen solamente energía de presión, que lo transforman en el equivalente a un Z de presión. O llámenlo como quieran, ¿no? O un H de presión, un H grande de presión, que es este nivel. Esto equivale a toda la energía que tiene el fluido en el tanque cerrado, ese grande, sometido a presión. En este punto. Ahora, una vez que entró al caño, por acá, ¿cómo son los términos de la ecuación de Bernoulli? Los voy a reescribir. ¿Qué términos tiene esa ecuación? Alguno que me diga algo. Hola, por lo menos. Y lo que tenés la presión igual que antes, la velocidad, el Z, y después tenés H de bomba. No tengo ninguna bomba, no tengo nada. Yo apenas entré, piensen que está el tanque gigante y el cañito horizontal. Analizo qué pasa acá, que sería este caso, y analizo qué pasa apenas entró. Asumo que no hay prácticamente pérdida por el efecto de la boca de entrada ni nada. Entonces, ¿qué voy a tener ahí apenas entró? Si esto sigue estando en un plano horizontal, o sea, si está en el mismo plano que el tanque, no tengo una energía potencial debido a la posición.
Pero ¿qué pasa? Si entró dentro del caño, ya voy a tener una velocidad. Una velocidad que va a ser la velocidad 1, que está vinculada con el caudal de circulación dividido el área del caño 1. ¿No? Con lo cual, Sí. voy a dibujar con otro color, voy a tener ya adentro del caño lo voy a dejar horizontal, una diferencia, vamos a borrar esta porquería que me quedó espantoso, voy a tener una diferencia entre la energía que tenía al principio y la energía que tengo ahora, porque esa energía ahora va a estar descompuesta en dos términos. Un término de energía cinética y un término de presión. Si el mundo fuese feliz e ideal, esto seguiría así, si no hubiese pérdida. Es decir, esto seguiría paralelo a la energía que tenía al nivel energético que tenía al principio. En un mundo real, bueno, vamos a dejar esto en liñita de puntos. En el caso real, yo voy a tener que de acá, vamos a tomar hasta este punto, 2', voy a tener que la energía va a ir cayendo. Toda la energía va a ir cayendo. La energía total, perdón, asuman que esto que estoy dibujando es una línea recta con una cierta inclinación, ¿no? Sí. Hay un ángulo determinado acá. Y, ¿qué pasa? Como dentro del caño, si estamos trabajando en un régimen permanente, un caudal constante, la velocidad no va a variar. Acuérdense, régimen permanente, caudal constante, o sea, cantidad de masa constante. Si ustedes plantean la ecuación de continuidad, ¿qué tienen? Que es la densidad, o sea, la masa total por unidad de tiempo es densidad por velocidad por área. Constante. Si estamos trabajando con flujo incompresible, esto es constante. Si no varía el área, no varía la velocidad de circulación, con lo cual la pendiente de la curva que tiene en cuenta solamente los términos de energía potencial va a ser paralela a la curva de energía real. Lo voy a dibujar en línea llena porque si no va a quedar en un asco esto. Bueno, va a seguir así hasta que se encuentre con la cruda realidad de la válvula. Acá. ¿Qué pasa sobre la válvula? ¿Qué pasa en el lugar que está la válvula esa? Hay un aumento de velocidad. Dentro de la válvula hay un aumento de velocidad, hay un desprendimiento de capa límite, una serie de caos, y si yo lo miro hacia la distancia, lo que voy a ver es que ahí, en esa zona, va a venir con un nivel energético, y después de la válvula, por acá, supónganse, bueno, por acá voy a salir con otro nivel energético, menor. La válvula me produce una disipación. Entonces yo voy a tener una caída brusca, y lo mismo me va a pasar con el término de energía potencial. Me va a venir por acá. Profe, una pregunta. ¿En azul estás dibujando energía total y en verde energía potencial? Energía, a ver, lo que dibujo en verde se llama gradiente hidráulico. Este término tiene en cuenta, voy a volver a agregarlo, este término tiene en cuenta, perdón, así. Esto tiene en cuenta el término de presión y de nivel de energía geodésica, término de el Z, digamos. Sí. Este término tiene en cuenta los tres. O sea, la diferencia entre la energía total y la energía y el gradiente hidráulico es el término de energía cinética, V cuadrado sobre 2G. Y hay algo importante a destacar en esto, a tener en cuenta, es que si ustedes están trabajando de vuelta en un flujo
un régimen permanente, en un mismo caño, es decir, no varía el diámetro, estas dos líneas son paralelas, siempre. Ok. Lo que va disminuyendo es, ya sea, o porque varía, o sea, ¿por qué cambia la pendiente? Porque cambia el nivel geodésico, o, como en este caso que es más visible, no cambio Z, pero sí va cayendo la presión. La presión acá es mayor que la que tengo al final del conducto. El efecto de la válvula lo que me produce en realidad es que aguas abajo yo voy a tener una caída, en realidad, de presión, y acá agrego además el hecho de que tengo otro diámetro. O sea, a la salida no de la válvula, de esto que era una reducción, a la salida de la reducción tengo un diámetro menor. Al tener un diámetro menor, para el mismo caudal, que voy a tener una velocidad 2 mayor que la velocidad 1. ¿No? Claro. Sí. Entonces, obviando, bueno, lo olvidemos de esta válvula, después la agregamos. Suponiendo que no tuviese esta válvula, agrego acá. Sí, perdón, ¿qué me ibas a decir? En el caso de que esté la válvula y el caño a la salida de la válvula sea igual al que teníamos al principio, tendríamos otra vez la misma velocidad al principio. Claro, por eso, digamos, después la agregamos a la válvula, pero lo que quiero mostrarle ahora es, supóngase ahora que vemos solamente un caño, después aguas abajo que tiene menor sección. Al tener menor sección, lo que voy a tener es que la energía va a caer más rápido. A ver, para que voy a tener mayor pendiente. Por ejemplo, voy a ir del punto 1, de este punto a este punto, más rápido. ¿Se entiende? Y esto va a ser paralelo, pero va a ser paralelo probablemente con mayor distancia. O sea que en algún lugar, después vamos a ver por qué, se encuentran. Esta distancia acá es mayor. Este B2 cuadrado sobre 2G es mayor que B1, que era este, B1 cuadrado sobre 2G. Piensen que, bueno, acá el dibujo me quedó bastante grotesco y se hace difícil. Profe, no entendí esa parte. Claro. Aguas abajo, en el caño más chico, en el caño reducido, yo lo que voy a tener es mayor pendiente, mayor caída de la energía cae más rápidamente, es decir, el ángulo este ángulo alfa, es mayor que este ángulo alfa, que el ángulo alfa que veo entre la línea horizontal o la línea teórica de energía, donde no es invariante el nivel energético, y la línea real de energía. Cae más bruscamente la energía, básicamente. Y además, cada término de la ecuación de Bernoulli cambia su peso. Al aumentar la velocidad, el término cinemático cambia mucho, aumenta mucho, entonces con lo cual la línea que es paralela a la línea de energía total, esta línea verde, esto recordemos son paralelos, olvídense el dibujo espantoso que hago, esta distancia va a aumentar respecto de esta distancia. Lo saco porque esto confunde. Es decir, Profe, acá quedó medio exagerado, pero esta distancia es más chica que esta distancia. Sí. esto dijo que eran en serie, eran cañería en serie. Esto es en serie, claro. Entonces, ¿Por qué en serie? Bueno, porque, y esto es una buena pregunta, ¿por qué? Porque la pérdida de carga total, o sea, el HL que se produzca entre la entrada y la salida, 1 y 2, estamos hablando de cañería, ¿no? De la cañería, después vemos los accesorios. Entre 1 y 2 va a ser el H que se produzca entre 1 y 2' más el H que se produzca entre 2' y 2. O sea, entre este punto y este punto, que es una cañería, más el H que se produzca entre este punto y este punto. Adicionalmente, los accesorios, como también están en series, como tengo esta reducción,
Dijimos, esta válvula y cualquier otro accesorio también se van a sumar a la pérdida de carga total de los HK. O sea, cada accesorio cada traba que tenga en el camino me va a generar una resistencia, que se me va a sumar a la resistencia total. Ahora vamos a ver qué pasa cuando están en paralelo. Me interesa que se entienda bien este dibujo y que entienda bien qué significan cada una de las líneas. ¿Surge alguna duda sobre este dibujo? Sí, profe. El tema de la separación que ahí pusiste, que la separación a lo último, cuando cae, es igual a B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Y la de arriba Sí. pusiste que es B1 al cuadrado sobre 2G. Eso no me queda ahí bien claro. ¿A qué hace referencia eso? Voy a tratar de dibujar, a ver si puedo dibujar una nueva, una línea, una página nueva. Esto está que se muere, ¿eh? Me parece que se colgó. Ay. Esperar. Pero vamos a salir y lo abro de vuelta. Bueno, voy a escribir de vuelta la ecuación. La ecuación de Bernoulli, ¿qué les dice? La energía. La energía es en una línea de corriente, o sea, en un flujo unidimensional. Equivale a la presión sobre el peso específico más, voy a poner juntos, el nivel geodésico más nivel de referencia o la altura respecto de un nivel de referencia, más el término B cuadrado sobre 2G, término cinemático. Entonces, ustedes estas energías las comparan entre dos puntos. Si ustedes lo grafican en una línea, supongamos ahora vamos a hacer una línea más genérica, una línea que varía respecto de una referencia. La referencia está acá. No tengo buen pulso. Acá, esta línea, voy a poner acá. Esta. Supónganse que este es el piso. Y acá, me he olvidado de esta. Y acá tienen un caño que va variando de altura, de nivel. Va cayendo, ¿no? Entonces, acá tendrán una determinada energía en el punto 1, y acá tendrán otro punto 2. Si ustedes plantean la energía en el punto 1, tenían a lo mejor un Z1. Y en el punto 2 tienen un Z2. Supongamos que tenemos término de velocidad, tenemos término de presión, lo que quieran. Si yo planteo la energía en el punto 1, ¿a qué equivale? A la presión 1 sobre gamma más el nivel que tengo Z1 más el término B cuadrado sobre 2G. Supónganse que el caño tiene un diámetro fijo, ¿no? Diámetro constante. Y asumo que entre 1 y 2, en primera instancia, no hay variación de energía. Entonces, la energía en 2 va a ser igual a la energía en 1. Entonces, la energía en 2, ¿qué va a ser? Presión sobre gamma. Vayan dictándome, así yo no laburo tanto, che. Z2. Ni igual la que me da. Profe, ¿qué dijo que no varían las presiones? Yo asumo que de entrada no es que no varían la presión. Yo digo, es un caño que está cayendo, digamos, un caño que reduce su altura. O sea, en Z1 está más alto, a mayor nivel que Z2, que el punto 2. Sí. Tengo una energía en 1 y una energía en 2. Arranco mi análisis diciendo, bueno, no hay pérdida energética entre 1 y 2. Ahora, para simplicidad, digo, y además el diámetro de este caño es fijo. O sea, este diámetro es constante. ¿Qué pasa? La energía total que tenga en 1 va a tener un componente
de presión, un componente de nivel y un componente de energía cinética pura. Si yo la grafico, ¿qué voy a tener? Voy a tener primero el componente de altura, Z1. Ya lo tengo acá. O sea, la posición ya me da un nivel energético. Le agrego el término de presión. Supónganse que lo dibujo en azul. Presión 1. Esto va a ser el término de P1 sobre gamma. La energía que me agrega la presión. ¿No? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Y además, la energía cinética. Tengo un cachito más, supónganse, por acá. B cuadrado. Ay, sí, boludo. Uf. Bueno. Dijimos B cuadrado sobre 2G. Bien. Si yo me voy al punto 2 y mantengo esta idea de que la energía no varía, entonces tendría que asumir que esto es así, es paralelo sería paralelo al piso, es decir, no me varía mi energía. El paquete que tengo al principio, todo este término, que es mi energía 1, se mantiene constante. Se mantiene constante y además, dije, en todo este caminito no voy a cambiar mi velocidad. Por ende, el término de velocidad, digo, se mantiene constante. ¿Hasta ahí me siguen? Esto sigue igual. Sí, ahora sí. No cambio la velocidad porque básicamente no cambio el diámetro del caño y tengo un régimen permanente, o sea, tengo un caudal fijo. Perdón, esto es B cuadrado sobre 2G. Ahora bien, ¿qué pasa en 2? Fíjese que en 2 tendré un Z2 más chico. O sea, este valor es Z2. Y, evidentemente, para poder llegar a este nivel energético, lo que gané fue presión. Todo esto que tengo acá, adicional, es presión. Entonces va a ser P2 sobre gamma. Bueno. Una porquería realmente, ¿eh? P2 sobre gamma. ¿Lo ven hasta ahí? Sí, sí. Es decir, cuando tengo una cañería en desnivel, lo que voy a ganar, si el régimen es permanente, digamos, y si voy perdiendo altura en aguas abajo, lo que voy a ganar es en presión. Lo que va a variar es la presión, básicamente. Ahora bien, un caso real. Bueno, lo voy a mantener, no sé, voy a buscar otro color, que es el amarillo. Un espanto va a ser esto, ¿no? Un caso real, voy a tener que se me va a ir perdiendo energía. Es decir, la energía total que tenía en 1, al final va a ser menor. En amarillo, ¿no? Esto va a ser la energía, va a ser la energía en 2 real. Esa sería la que ya asume la fricción de la cañería, ¿no? La que asume la fricción de la cañería. Claro, esta que va a ser la energía en 1 menos los H o la sumatoria de los H que tenga ahí, o sea, todas las pérdidas de carga que tenga en el camino. La sumatoria de los H's. H longitudinal, H local, H de cañería, H de accesorio, todas las pérdidas. Entonces, por ende, la E2 real va a ser menor que la E1. Ahora bien, si tengo el mismo caño y el mismo régimen, el término de velocidad va a ser fijo. Va a ser siempre el mismo. Va a venir por acá. O sea, este término se va a mantener constante. Y en este caso particular, el Z era menor que el Z1.
Pero ¿qué pasa? Entonces, mi presión real, la presión que voy a tener aguas abajo, esta presión, no, la tenía que hacer en azul. La presión que tengo real al final del caño, P2. P2 real sobre gamma es menor que la P2 teórica. Esa diferencia tendrá que ver con la pérdida de carga que se produjo, con básicamente esta diferencia. O sea, perdón, acá. Esta diferencia, a ver si lo veo mejor, esta diferencia entre la presión, sí, entre el valor de presión, el máximo que tengo, o la energía total que tengo debido a la presión, y en la real y la teórica, es la que deduzco cuál es la pérdida de carga. Es importante que ustedes entiendan y puedan graficar o visualizar cómo varían las líneas de energía a lo largo de toda la cañería y cómo se modifican en función de las pérdidas puntuales o lineales. ¿Qué pasa? Cuando yo reduzco la sección de paso, voy a hacer otra gráfica, vamos a borrar esto. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, sí. Sí, profe, entendí un poco más. Bien. La Cuando presión sí. a la salida te queda mayor en A dos. ver. En un caso, a ver, en los dos casos que estoy graficando, siempre la presión va a ser mayor. Lo que pasa es que, mayor que la presión que tenía en uno. ¿Por qué? Porque la diferencia de nivel, o sea, la altura que voy perdiendo, la gano en presión. Claro. No se acelera en este caso porque tengo un régimen permanente. Ahora bien, en un caso real, gano menos presión que en un caso teórico, porque parte de esa presión ganada la perdí por disipación. Y la velocidad es la misma. Y la velocidad es la misma. Del ideal al real, la velocidad es la misma. O sea, las mismas separaciones. Claro, tal cual. Claro, profesor, ¿y el fluido no tendería a moverse al revés? ¿Porque tenés la presión en 2 mayor que en 1? Es que la energía disponible aguas arriba es superior a la energía disponible aguas abajo. Lo importante no es si la presión aguas abajo es mayor que la presión aguas arriba, es la energía disponible. Vos acordate que tenés una energía que tiene términos de presión, términos geodésicos que terminan transformándose en términos de presión y un término cinético. Claro, sí, sí. A ver, en un caso variante, digamos, impermanente, ¿qué va a ocurrir? Si vos tenés un caño inclinado y tirás cierta cantidad de líquido, el líquido se va a acelerar hasta que alcance el equilibrio de resistencia versus gradiente de presión. En el interín va a ir acelerándose hasta alcanzar ese punto. Sí, sí. Bueno, digo esto y cortamos, pues se me quemó el cerebro, sinceramente. ¿Qué pasa? Esto es para un nivel, para un salto, o mejor dicho, esta diferencia entre la energía total y la energía, perdón, entre la energía total del fluido y la energía o la línea piezométrica se da para un valor de velocidad. Como en el caso anterior, si nosotros pasamos de un caño determinado, de determinada sección, a un caño de menor sección, para el mismo caudal de flujo, este término, esta diferencia, va a aumentar, se va a venir por acá abajo. Con lo cual, si yo dispongo de la misma energía, ¿qué voy a haber reducido? La presión. ¿Por qué? Porque la geometría no va a variar, el trazado de la cañería es siempre el mismo. Quiero decir, está trazado en un determinado desnivel o una diferencia de desniveles.
Si yo pongo un caño, para un mismo trazado pongo un caño más chico y meto el mismo caudal, se acelera la velocidad del flujo, va más rápido y reduzco mi presión. Reduce la presión interna. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, un poco mejor. Bien. Quedemos acá. El martes, después coordinamos para hacer una consulta. Y la clase que viene, vamos a ver si va a ser el viernes que viene, vamos a ver depende de cómo estén ustedes con el parcial. La clase que viene, avanzamos sobre algunas ejercitaciones y después pasamos a golpe de ariete. Cavitación y golpe de ariete. Perdón, cavitación, golpe de ariete viene después, perdón, estoy diciendo pavada. Cavitación. Dale, profe, perfecto. Nos vemos. Vale, buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme aguantado. Gracias a vos, profe. Chao. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao.